El sábado, en horas de la tarde, luego de participar en una celebración del aniversario de Lucía Leticia, su difunta esposa, Luis Ignacio Lula da Silva participó en una concentración en el Sindicato de Obreros Metalúrgicos que él había formado, pronunció un discurso muy simbólico, pero al mismo tiempo bastante fuerte, en contra de los dictados de la justicia de Brasil para que entrara a prisión a cumplir los 12 años y un mes que le fue dictado por diferentes órganos de justicia de ese país. Lula da Silva se entregó ante el juez Sergio Moro de Curitiba en Brasil y comenzó a cumplir en una celda de unos 15 metros los 12 años y un mes de prisión. Ha habido una campaña muy intensa en medios de comunicación, redes sociales, canales de televisión, divulgando el contenido del discurso de Luis Ignacio Lula da Silva, pero también diferentes países como Venezuela, a través de su presidente Nicolás Maduro, o Cuba, que se han pronunciado en contra de la prisión de Lula y han denunciado la existencia de una trama judicial o de una dictadura judicial para perjudicar a Lula, que en el proceso electoral que tiene Brasil este año, con miras a las elecciones presidenciales en octubre, era el candidato con mayor porcentaje de votos según todas las encuestas y el que estaba previsto a ganar ese proceso electoral. Si se mantenía, si se todo mantenía así, como se candidato. proyectaba. Bueno, Lula, ahora la discusión es si puede seguir siendo candidato estando preso. Bueno, hasta el momento se supone que no, ¿verdad? Porque pierde sus derechos subyúdice. civiles. Bueno, sí. Y políticos. Hay que poner las cosas en su lugar con Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que recordar que fue un líder obrero, etcétera, un hombre con mucho mérito, porque sin ser siquiera un universitario ni nada, logró convertirse en un líder nacional en Brasil, llevó ese partido a adaptarlo a la realidad posguerra fría. Que él fundó en 1980. Exacto, y logró ganar la presidencia. Desde ahí él impuso unas políticas, pero hay que recordar que desde un principio Lula pactó con grandes empresarios. Algunos dijeron que eso era buscando gobernabilidad, es decir, bueno, con sectores oligarcas, sectores ricos, para evitar que ellos se asustaran, como muchas veces ocurre con los empresarios cuando alguien es de izquierda, e intentaran darle un golpe. Bueno, él pactó y puso en marcha sus políticas, tanto en la economía como a nivel de la justicia social, ¿verdad? Pero hay que recordar que Lula fue elogiado por gente conservadora e incluso de extrema derecha, diciendo que era como el izquierdista ideal, porque él no era un loco, no era un extremista. Nada más y nada menos porque la gente se olvida de las cosas. Lula fue visitado por el presidente Bush hijo, que lo elogió muchísimo. Y habló de que entre Brasil y Estados Unidos podían hacer muchas cosas juntos. Estaba todo el tema del etanol en ese momento y bueno, Bush se desvivió. Yo creo que no elogió a ningún otro presidente más que a Lula, ¿verdad? En ese momento la gente de izquierda acabó con Lula, diciendo que era un traidor y muchísimas cosas más, o que no era progresista nada, ¿verdad? Luego Lula, en ese maridaje con esos oligarcas, recibió muchísimo dinero para campaña del PT. Lo que se creía supuestamente era que no había recibido beneficios personales, pero ahora este caso es por un beneficio personal. Un apartamento que una de las empresas a la cual le favoreció mucho del gobierno, que es OAS, le favoreció mucho a OAS, a Odebrecht, a Andrade Gutiérrez, entre otras. Les regala ese apartamento. Dicen para justificar, bueno, pero él no lo ha vivido, pero eso no tiene que ver. Es que un presidente no debe recibir ningún tipo de coima ni regalo de esa magnitud, ¿verdad? Porque no me digan nadie a mí que en política y en el empresariado simplemente se regalan cosas por caridad. No. Eso nadie, y nadie a un presidente le regala por caridad. Si lo hace es para contar con el favor de ese presidente. Entonces eso es lo que ha llevado a Lula a los tribunales. Ahora, que si el proceso que ha sido burdo, que si se han violado derechos, habría eso, que eso es discutible. Pero no se puede santificar de buenas a primeras a Lula ni a nadie. El propio presidente Temer tiene muchísimas colas y ahora nombró incluso
a un amigo que tiene un proceso por corrupción. Ministro de Una Minería. cosa no justifica la otra para nada. Lo que sí me parece extraño que quienes en la izquierda en principio criticaron a Lula porque se había acercado a Estados Unidos, porque recibió el elogio de Bush, ahora lo quieren poner como el paradigma de los paradigmas. Sí, mira, lo y que no pasa es así. que en general hay un sentimiento de frustración muy grande con respecto a Lula porque estaba en un proceso electoral en el que él podía ser muy casi seguro el presidente de Brasil de nuevo. Lula se había retirado y había dejado a su pupila Dilma Rousseff como candidata del Partido de los Trabajadores. Ella ganó la primera elección, volvió a la reelección, ganó la segunda elección y luego fue destituida, no pudo concluir su En la segundo reelección mandato. ganó de manera muy apretada, hay que recordar. Sí, no es que el pero PT tampoco tenía la gran mayoría en la segunda. Entonces, elección. Lula fue siempre de algún modo un izquierdista o un socialdemócrata políticamente. El Partido de los Trabajadores nació como un partido trotskista dentro del movimiento comunista internacional y luego cambió hacia la centroizquierda. Se adaptó, y se adaptó como y se hizo el convirtió PLD aquí, por un ejemplo. socialdemócrata. El PLD aquí hablaba de liberación nacional Ya. y luego se fue al centro. Entonces, y después se le fue la mano. La gran campaña que se hizo en general fue que Lula estableció políticas sociales para reivindicar a los pobres. Y que supuestamente sacó a muchísima gente de la pobreza. No, que había sacado supuestamente a 40 millones de pobres brasileños de la pobreza y lo había llevado a ser clase media. Hay una Eso es lo que se contradicción dijo. porque muchos dicen que con este gobierno ya han vuelto a ser pobres, entonces no, de verdad no lo sacaron de la pobreza. Entonces, Una cosa es obviamente, que le den un subsidio. Entonces, mucha gente desde digamos, la democracia liberal o desde el centroizquierdismo o el extremo izquierdismo, como podrían ser, por ejemplo, los casos de Cuba o Venezuela, han estado reclamando la libertad de Lula. Incluso se acaba de instalar un campamento en Curitiba, frente a la cárcel, en donde se encuentra Lula prisionero, y es un campamento que pretende quedarse ahí. De seguidores, y bueno, De y seguidores. tienen derecho a reclamar Bueno. y a protestar y a apoyar. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque lo que se divulga ahora es el discurso de Lula como que él está reivindicando a los pobres. Es decir, él dice, mientras yo esté preso van a estar naciendo los nuevos Lulas en Brasil. No, y mientras además, yo él esté dijo prisionero que o su- mientras yo no pueda hablar, ustedes, yo estaré hablando a través de ustedes. Y que habrá muchísimos Lula. Y además dijo que su gran pecado fue poner un plato de comida en la mesa. No es por eso que lo están juzgando. No es porque él repartió comida o no sé qué, o si es verdad que sacó gente a la pobreza. Es porque usted recibió una coima. Y eso no es posible. O sea, que otros han hecho lo mismo. Bueno, mal si el mismo PT no sometió a otro presidente. Que no se quejen entonces. No, y una de las quejas que hay un trabajo que se publicó en el periódico The New York Times este fin de semana, en donde habla del peligro de la democracia en Brasil, y que está al borde del abismo. Entonces dicen, bueno, Lula fue el responsable de que la justicia de Brasil haya alcanzado su independencia, Eso no es verdad. de que el Ministerio Público de Brasil haya alcanzado también su independencia. Tampoco eso no es verdad. Brasil Entonces, tiene muchos años que tiene un ministerio público y una justicia muy fuerte. Bueno, pero está bien, digo, independientemente de que sea cierto No, pero o se lo no, están abonando a Lula. está bien, pero sea cierto o no, Gustavo, se logró la independencia del Ministerio Público y de la justicia de Brasil para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, que no se se lo quede. hayan aplicado a Lula. Bueno, Ajá. Lula cometió errores y Lula obviamente hizo una opción que fue que se vinculó con empresas que expandió un sistema de corrupción que tenía incluido asesorías electorales en América Latina y en África, sobre todo en países menos desarrollados institucionalmente que Brasil. No, y en todo Entonces, esto, pero obviamente, eso está ahí, señores. O sea, Entonces, él era que decía, Joao Santana, a tal candidato ese que van a apoyar, Entonces, le decía a los empresarios, denle dinero a esas personas. Exactamente. Eso está documentado. Entonces, Joao Santana era el asesor de campañas electorales del Partido de los Trabajadores de Brasil. Pero Joao Santana fue prestado por el Partido de los Trabajadores de Brasil a muchos países, en México, en Argentina, en El Salvador, en Guatemala, en República Dominicana. A Joao Santana lo mandaron a buscar preso y estaba en República Dominicana. El hacedor de presidentes. Entonces, obviamente, es una cuestión que habrá que discutir en su momento
hasta cierto punto, ¿cuál es la responsabilidad que tiene Lula en esa expansión de la corrupción a nivel mundial? Bueno, él salió a vender que, bueno, no es un pecado en principio que un presidente promueva las empresas de su país, que haga cosas o que lo haga un embajador, ¿verdad? Que diga, que promueva para que un país haga negocio con esas empresas. Eso es una cosa. Ahora lo otro, lo que había por detrás de ese apoyo, ¿verdad?, a determinados partidos y candidatos, y esos dineros que se entregaban, eso sí que es corrupción. Entonces, él es parte de eso, como parte del Foro de Sao Paulo. Y la otra cuestión es que no podemos tener corruptos favoritos. También, porque si aquí estamos pidiendo la cabeza de Danilo Medina, mucha gente, entonces no pueden decir que este es bueno y el otro es malo, porque entonces si no. No, porque entonces Lula es de izquierda y Lula no ha cometido actos de corrupción y hay una injusticia. Pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, habría que discutirlo. O en el caso de Otto Pérez Molina en Guatemala, también no hay problema, aplaudimos que se le destituya. Como ha pasado muchísimos otros casos en países de América Latina o en otros lugares. El caso de Ecuador, que el propio presidente Correa habla de traición y que él quería que el presidente Lenín Moreno fuera que un alter ego de él. No. Bueno, en Estados Unidos el presidente Donald Trump está siendo investigado precisamente por temas relacionados con la mafia rusa y la entrega de parte del proceso electoral. Nicolás Sarkozy está siendo investigado en Francia por asuntos relacionados, acusado formalmente por soborno y recepción de dinero para la campaña. Una presidenta de Corea fue condenada a 23 años de prisión y comenzó y un a expresidente también tiene otro proceso por corrupción. Entonces, obviamente, el hecho de que eso ocurra en América Latina no significa que haya que rasgarse las vestiduras. Hacemos una pausa. Otro aspecto que hay que también observar en este caso de Lula y de otros políticos que son sometidos o acusados de corrupción es lo siguiente, o sea, el Partido de los Trabajadores, yo pienso que es un partido que tiene futuro en Brasil. Yo no estoy tan seguro de que ni siquiera con Lula iba a ganar la presidencia, porque eso son proyecciones que se hacen ahora, pero ahí bien puede formarse un bloque más amplio, con otros candidatos, y quién sabe lo que iba a pasar, pero él sí es el líder más conocido, porque él gobernó durante 2 periodos, ¿verdad? Vilma no pudo terminar y esas cosas. Pero ahora bien, los partidos no son propiedad ni siquiera de quien los funda, se supone, que se supone que es una estructura, ¿verdad?, que pertenece a la sociedad en que se funda y trabaja. Y tiene miles, y en ese caso yo imagino que millones, porque Brasil es muy grande, de miembros y militantes y mucho más de simpatizantes. Entonces, ¿por qué de manera obligatoria tiene que ser una sola persona que sea el candidato? Y hundirse si eso no es. Son de las cosas que yo no entiendo absurdas, y en eso incurren los políticos, tanto de derecha como de izquierda, que entienden que ellos son insustituibles, y no debe ser tampoco. Si quizás el Partido de los Trabajadores hubiera escogido a otro candidato, y incluso apoya a Lula a defenderse, estuviera, me parece a mí, en mejor condición con mira a las próximas elecciones. Porque inclusive pudiera hasta argumentar mejor lo de la persecución política. Lo que pasa, Gustavo, es que en Brasil, en República Dominicana, en Estados Unidos, los presidentes logran lealtades por las decisiones y que complicidades toman. también. Y complicidades, por supuesto. Entonces, siempre en Brasil, en Guatemala, en México o en cualquier país del mundo, en República Dominicana, cuando una persona ha sido presidente, primero es más conocido. Porque, obviamente... No, un presidente sale todos los días. En segundo lugar, siempre deja a sectores muy, muy satisfechos. Y a otros disgustados. Y a otros disgustados, por supuesto. Entonces, en el caso de Lula, es una persona que ha sido un líder desde los años 80 del siglo pasado, influyente, no solamente nacional, sino internacional. Colocó, y eso es lo que se dice, a Brasil como la 8ª economía del mundo, siendo un obrero tornero que no tuvo ninguna formación, que limpió zapatos, que vendía periódicos, que vendía fruta en la calle. No tuvo una formación toda académica, la historia, porque se está bien, pero toda la historia que se está haciendo de Lula implica que es una persona muy, muy importante. Ahora bien,
Tiene un peso político. Tiene mucho peso político. Pero yo lo que digo, ¿tiene el PT que hundirse con él? No, pero no hay otra persona en el PT que pueda ser candidato. Es mi pregunta. Bueno, sí los hay. Cuando tú analizas, por ejemplo, la posibilidad que tiene Danilo Medina frente a las posibilidades que tienen otros en el Partido de la Liberación Dominicana, el único que está en su nivel es Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República. Pero si tú pones a Francisco Domínguez Brito, a Gonzalo Castillo, a Andrés Navarro, a cualquiera que los partidos primero quieren ir como ellos entienden a lo que entienden más seguro, eso por un lado. Lo otro es que se sabe que todo el que llega al gobierno, se lo permita o no se lo permita la Constitución, siempre tiene esa tentación, le toma el gustito de estar ahí, como dijo Hipólito, que el carguito le gustaba. Sí. Y quieren seguir. Entonces, si hubiese un sistema, como en un momento tenía Colombia, por ejemplo, hasta que llegó Uribe y cambió eso, de que no había reelección, los partidos tenían presidentes muy populares, tanto el liberal como el conservador, que en ese tiempo eran los dos partidos, ¿verdad?, que se repartían el poder. Pero una vez que concluía ese mandato, proyectaban otra figura y no había problema, porque la gente no tenía esa fijación en uno que haya sido o que era. México por igual, por ejemplo. En México no hay reelección. O como tal el PRI, no había. Entonces, pero igual termina uno y los partidos proyectan a otra persona y lo convierten en presidente. Eso es un mito de que este es el único, eso no es verdad. Gustavo, Honduras tiene una historia de 40 años de no reelección y Juan Orlando Hernández decidió cambiarla. Recuerda. Y ahí está el trauma. Exactamente. Decidió cambiarla y ese país ha entrado en una situación precaria institucionalmente. Con Manuel Zelaya, solamente haberlo intentado implicó que lo destituyeran. Hubo un problema y todo. Entonces, en República Dominicana hemos cambiado varias veces la Constitución de la República únicamente por el tema de la reelección. Y lo más probable es que se cambie un par de veces más. Entonces hemos pasado de una Constitución que permitía abiertamente la reelección sin ningún tope a una reelección que no la permite, que la cierra. Y luego volvimos a una reelección que es una sola vez y después nunca más. Él nunca más no lo dice. Está bien, pero... Eso son interpretaciones. De hecho, ni siquiera que ya no era que decía así, fue que él lo dijo, pero decía que no podrá volver a optar, pero no decía nunca más. Ya, bueno. De todos modos, ese es un tema que el país lo ha establecido y lo ha quitado porque depende. Ahora, para poder Danilo ser candidato presidencial otra vez, tendrían que modificar la Constitución. Entonces, estamos en lo mismo, es volver, tener el control del Congreso, tener recursos suficientes para comprar. Y lo que yo digo es que los partidos, eso les hace daño, independientemente de lo bueno o malo que sea un presidente, porque entonces prácticamente se concentra en 2 o 3 figuras el tema de la candidatura. Miren, por ejemplo, el Partido Reformista, ¿cuántos dirigentes reformistas no tenían más brillantez que Balaguer? No políticamente, pero en preparación, porque Balaguer respondía a unos tiempos ya superados. Y se envejecieron ahí, no pudieron ser nada. ¿Cuánta gente detrás de don Juan, de los PLDistas de más años, no pudieron nunca optar por nada? ¿Y cuánta gente perdió los mejores años de su vida apoyando en el caso, intentando de que Peña fuera presidente y no pudieron? No pudieron. Porque bueno, el único de los grandes líderes que no pudo ser presidente fue José Francisco Peña Gómez. Y don Juan Bosch por tampoco. Meses, y bueno, después lo intentó muchísimas veces y no pudo. De algún modo se parecen un poco Peña. Se parecieron, y porque quizás no transigieron con ciertas cosas. Claro, a Peña no le dieron un golpe de Estado, como se lo dieron a Juan Bosch, pero las oportunidades las hemos visto luego de la desaparición de Balaguer, de Peña Gómez y de Juan Bosch, y tenemos liderazgos que pretenden de algún modo emular a esos liderazgos y ser insustituibles. No es así. Pero yo creo que en los partidos políticos, Leonel fue que dijo en una ocasión que el PLD era una especie de escuela de presidentes. Fábrica. O una fábrica de presidentes. Pero la fábrica se marchitó porque no ha fabricado más. 2 y ya. No, pero hay muchísimos ahí que tienen posibilidades. Esos otros son modelos que no, como cuando los vehículos que dicen el modelo tal los retiramos del mercado porque no gustó. Entonces, yo creo que eso no habla muy bien de una sociedad y de un partido. Es decir, que fulano es el único. Cuando yo veía a los balagueristas decir eso, yo decía, bueno, este país se bromó. Un hombre que se está muriendo casi ya. Y si ese es el único, entonces que fulano es el único. Entonces, un partido de inepto y de estúpido, entonces, que nadie piensa ahí.
Eso no puede ser. Obviamente que el caso... Entonces Lula no puede ser el único del PT. El caso de Lula obliga al PT a pensarlo. Están planteando ahora, Gustavo, que existe la posibilidad de que Lula pueda ser candidato en prisión. Sí, ellos van a someter un recurso al Tribunal Superior Electoral. Van a someter un recurso porque Lula escogió la campaña electoral como su estrategia de defensa. Bueno, tal vez copió al chino de La Vega, el diputado, que estaba condenado y ganó y lo juramentaron en la cárcel, ¿tú recuerdas? que introdujo muchísimo coreano y chino. El chino Ramos. Exacto, y ganó y lo juramentaron, dijo que él es el hombre de la luz. Ya. Desde la cárcel lo juramentaron. Hacemos una pausa. En mayo próximo se producirá una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la República Dominicana para abordar temas que están pendientes en la agenda de esa organización internacional del sistema interamericano que corresponde a la Organización de Estados Americanos y la República Dominicana. Hay quienes han hecho una campaña muy fuerte en contra de esa visita de la comisión y están acusando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de entrometerse en los asuntos internos del país. Luego de intensamente haber dicho tantas barbaridades en contra de la comisión, el gobierno dominicano acaba de aclarar que fue precisamente el gobierno el que invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que visitara el país en mayo próximo. Esto, por supuesto, de algún modo es un mentiz a quienes han hecho esta campaña. Ahora acusan al gobierno dominicano de estar entregando la soberanía y de aceptar que un organismo que no tiene nada que ver con el país se meta en nuestros asuntos y en el derecho que tenemos de decidir quiénes son dominicanos y quiénes no. Esto, por supuesto, es un interés de un grupo de personas, no sabemos hasta qué punto han podido crecer o han crecido en cantidad de personas que se adhieren a esta idea, que busca cercar o por lo menos enclaustrar a la República Dominicana en el contexto internacional, que seamos un país totalmente fuera de los organismos que defienden los derechos humanos, un país que no tenga que ver en absoluto con temas de derechos humanos, asilo político, protección de ciudadanos o recepción de migrantes, como todos los países en el mundo lo aceptan y lo tienen. Bueno, hay un modelo de conservadurismo. Es más que un imposible que se pueda hacer eso. Porque la gente que, lo primero pienso yo que es muy ignorante, quienes piensan eso, que un país puede aislarse. Ni siquiera Corea del Norte, que yo creo que es una cosa enclavada en el oscurantismo peor, puede vivir sin ningún tipo de relación o acuerdo con su hermana Corea del Sur, que es la que le suple incluso empleos a su gente, más que todo, porque tiene muchísimas fábricas de zona franca, y pasan de un lado al otro a trabajar, o los directivos de Corea del Sur pasan al norte y así. Y en algunos casos que la tienen cercana y pasan norcoreanos a trabajar y luego regresan a Corea del Norte. Ni siquiera ese país, o la antigua Albania, cuando estaba en Beroxa, que se aisló prácticamente porque decía que todo el mundo era enemigo, los rusos, los norteamericanos, los chinos, los yugoslavos, y se decían que eran el único socialismo en el mundo. Y lo único que logró en Beroxa fue una hazaña, un país de Europa convertirlo en un país de tercer mundo. Yo creo que eso nadie había logrado eso. Bueno, pues sí, tenía el aeropuerto sembrado, cerca del aeropuerto. Sí. Gente dicen que quienes llegaban ahí veían a mujeres sembrando con una carabina enganchada porque desconfiaban de todo el mundo. Sí. Aquí no se puede, porque si República Dominicana hace eso, primero tendría que salir de muchísimas otras cosas, incluyendo el acuerdo de libre comercio, que exige una serie de cosas. Por ejemplo, eso exige la ley de acceso a la información, todo esto de la ley antilavado, el cruce de información. Entonces, bueno, pero ellos dirán, pues también nos salimos de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una autarquía. Nosotros encerrados. Entonces, lo más que puede pasar es que otros países digan, bueno, ustedes no lo quieren. Bueno, pues los migrantes dominicanos para afuera, váyanse allá. Y nosotros mismos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Comernos uno con otro.
Sí. Eso es un absurdo completo en este tiempo. Bueno, pero de todos modos hay gente que siente o entiende que puede ser que República Dominicana se aísle, que salga de las empresas de zona franca, que no reciba inversión extranjera, Eso ni el que cerremos la minería. Ni el dictador Trujillo pudo hacerlo. De hecho, él fue para allantar, y además porque era una directriz de esas potencias, sobre todo de Estados Unidos, una vez concluida la guerra, participó en la firma de la Carta para la Creación de Naciones Unidas. Entonces, imagínate tú, sería ponernos en una época anterior a Trujillo incluso. Ya. Entonces, obviamente que estos grupos no quieren de ninguna manera la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicen que la ley 169 no hay por qué modificarla. La comisión está pidiendo revisar esa ley para que se garantice plenamente los derechos de las personas que fueron desnacionalizadas con la sentencia. Incluso ellos exigen 168. que se cumpla la ley, que se cumpla lo que ordena la ley. Bueno, sí, lo que pasa es que ha habido muchas trabas burocráticas. Y entienden que hay que quizás reformarla para que se cumpla mejor, con el plan de la naturalización por un lado y la regularización de los migrantes. Bueno, pero hay gente que entiende que es una especie de presión excesiva la que tiene la Comisión sobre República Dominicana y que el gobierno no debe hacerle caso. Pero el gobierno es que invitó a la comisión a que venga al país. Obviamente. No, dirán ahora que el presidente Medina es un traidor. Que es un traidor, que de todo. Que yo creo que deben ponerse de acuerdo los supuestos patriotas, porque ellos decían que ya este país iba a eliminar si Peña Gómez era presidente. Bueno, Peña no fue presidente y ellos celebraron eso. Pero ahora hay más haitianos que cuando Peña era candidato. Entonces, él no era el problema, ni era que asusaba esa migración. O que cuando el PRD fue gobierno. Porque el PRD tuvo 4 años de gobierno, del 2000 al 2004. Bueno, el último periodo que tuvo. Claro, sí. Se supone que ese era el partido de los haitianos. Sí, supuestamente. Pero de ahí han salido gente más racista y antihaitianos que ahora yo veo porque Peña, el pobre, no pudo ganar nunca. Sí. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta mañana.